Ella dejó que un padre soltero y su hija se quedaran una noche, sin saber que él era el nuevo CEO de su empresa. La nieve caía suavemente durante la tarde gris, mientras Julie Harper caminaba sin rumbo por la ciudad. Sus botas crujían sobre la fina capa blanca. Su cabello rubio claro, mojado por la nieve, se le pegaba a las mejillas. Parecía no darse cuenta. Sus ojos se veían apagados, desenfocados. Su bolso colgaba suelto de un hombro, con los brazos colgando libremente a los lados. La gente pasaba a su lado a toda prisa, riendo, hablando, moviéndose con un propósito. Julie no se dirigía a ningún lado. Se detuvo junto a un banco cubierto de nieve frente a una cafetería cerrada y se sentó lentamente. Su aliento formaba nubes en el aire frío. Se quedó mirando sus manos enguantadas reposando en su regazo, perdida en los pesados sentimientos del día. Esa mañana todavía tenía trabajo. Llegó 23 minutos tarde. No porque se hubiera quedado dormida, había estado despierta desde temprano, dándole insulina a su madre, calentando sopa, esperando a la enfermera que nunca apareció. Salió corriendo por la puerta con un sentimiento de culpa y las manos temblorosas. El señor Thomason la estaba esperando. «Julie, necesitamos confiabilidad. Esta es la tercera vez. Tuve que atender a mi mamá. Se desplomó». «Lo siento», había dicho él, aunque claramente no lo sentía. «Pero esto es un negocio». Y eso fue todo. Ahora estaba sentada sin rumbo en el frío. «Lo estoy intentando», susurró a nadie. «Lo estoy intentando con tanta diligencia». Entonces algo le llamó la atención. Al otro lado del banco, acurrucados bajo el voladizo de la cafetería, estaban un hombre y una niña pequeña. Él había envuelto su abrigo alrededor de ambos, protegiendo a la niña, pero era delgado, inútil contra ese frío intenso. La niña, de unos 4 años, se acurrucó a su lado, con las mejillas sonrosadas y su cabello oscuro y rizado pegado a la cara. Levantó la vista y por un breve momento sus ojos se encontraron. Julie sintió una opresión en el pecho. No llevaban bolsos, ni cochecito, ni señal de esperar un transporte. Simplemente estaban sobreviviendo. Julie desvió la mirada, con el corazón latiéndole rápido. «No los conoces. ¿Y si son peligrosos? Acabas de perder tu trabajo. No tienes nada que ofrecer». Pero entonces, como un suave susurro, la voz de su madre se le vino a la mente. Si aún puedes ayudar a alguien cuando no te queda nada, entonces es cuando realmente importa más. Se puso de pie antes de poder pensar demasiado, conteniendo la respiración. La nieve crujió bajo sus botas mientras se acercaba. El hombre levantó la vista. Sus ojos se veían cansados, pero amables, agotados, pero no amenazantes. «Hola», dijo Julie con voz suave. «Yo tengo un pequeño apartamento cerca. Está cálido. Preparé sopa antes. Si necesitan un lugar para esta noche». El hombre parpadeó. Luego miró a su hija. No dijo nada por un momento. Luego, suavemente, «¿Estás segura?» Julie asintió. «Sí». Dejó escapar un largo suspiro. «Gracias. De verdad, estamos agradecidos». Julie se arrodilló para encontrarse con la mirada de la niña. «Hola, soy Julie. ¿Cómo te llamas?» La niña se pegó más al abrigo de su padre, luego susurró. «Diane». Julie sonrió. «Hola, Diane. Vamos a calentarte, ¿quieres?» El hombre se puso de pie, ajustando cuidadosamente el abrigo de Diane. «Soy Matt», dijo. «No nos quedaremos mucho, solo una noche». Julie volvió a asentir, guiándolos a través de la nieve hacia su apartamento. Su pecho todavía se sentía pesado, pero en algún lugar bajo ese peso, algo cálido parpadeó. Esperanza. El apartamento de Julie era modesto pero acogedor, lleno del reconfortante olor a ajo y tomillo de la sopa que había preparado esa mañana, cuando todavía tenía expectativas positivas para el día.
Las paredes estaban forradas con libros y fotos de ella y su madre, una señal silenciosa de la vida que habían construido juntas. Matt ayudó a Diane a quitarse el abrigo húmedo y los zapatos. Sus calcetines estaban desparejados y gastados. Julie lo notó y le ofreció un par seco de su cajón. «Gracias», dijo Matt suavemente mientras se ponía de pie. Julie asintió y le hizo un gesto hacia el sofá. «Pueden descansar aquí. Calentaré la sopa». Mientras ella se movía por la cocina, Matt observó el espacio, que estaba limpio, sencillo y claramente bien cuidado. Al notar una puerta de armario suelta, se arrodilló y ajustó suavemente la bisagra hasta que dejó de hacer ruido. Julie miró. No tenía por qué hacerlo. Matt esbozó una leve sonrisa. «Vieja costumbre. Arreglar cosas mantiene mis manos ocupadas». Ella levantó una ceja, pero lo dejó pasar. Diane, ahora con uno de los jerseys grandes de Julie, se acercó de puntillas a la cocina. «Huele a restaurante», dijo la niña tímidamente. Julie sonrió. «Es solo de verduras y cebada, pero gracias». Diane se rió entre dientes y regresó al sofá. Julie puso 3 cuencos en su pequeña mesa y sirvió la sopa, añadiendo una rebanada de pan a cada uno. Se sentaron. Diane comió en silencio, observando a los adultos con ojos grandes y curiosos. Matt tomó una cucharada, asintiendo. «Esto está bueno». «Cocinar es más barato que la terapia», dijo Julie con una pequeña sonrisa. Matt soltó una risita suave. Después de una pausa, Julie preguntó, «¿Y a qué te dedicas?» Matt revolvió su sopa, evitando su mirada. «Me tomé un tiempo libre para resolver algunas cosas». Ella no insistió. Conocía ese peso en una voz. «Pensaba ir a Colombia», compartió, «con una beca completa para periodismo. Pero entonces mi mamá enfermó. Me quedé. Trabajé en recepción». Matt la miró con algo casi parecido a admiración. «Eso no es insignificante. ¿Elegiste a alguien por encima de ti misma?» Julie parpadeó. Hacía tiempo que la amabilidad no venía con lástima. «¿Y tú?», preguntó. «Perdí a alguien. Después de eso, no estaba seguro de quién era». Julie asintió. «Sí, entiendo eso». Después de la cena, Diane pidió dibujar. Julie le dio una caja de materiales de arte de un armario. La niña se acomodó en la alfombra, tarareando suavemente. Matt se levantó para recoger los platos. Julie intentó detenerlo, pero él insistió. Mientras lavaba, arregló discretamente el grifo suelto y ajustó un cajón que estaba atascado. «¿Siempre arreglas cosas?», preguntó Julie. Matt esbozó una sonrisa seca. «Solo cuando no puedo arreglar los grandes problemas». Julie se rió por primera vez ese día. Le sorprendió, pero se sintió bien, como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Más tarde, regresó a la sala y encontró a Diane acunando algo pequeño en sus manos. «Hice esto», dijo, extendiéndolo. Una pulsera hecha de alambre verde delgado y 2 cuentas de plástico, desiguales pero cuidadosamente formadas. Julie se arrodilló. «¿Para mí?». Diane asintió. «Eres la primera persona que me sonrió hoy». A Julie se le apretó el pecho. Abrazó a la niña, sosteniéndola cerca mientras las lágrimas le corrían silenciosamente por la cara. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista, necesaria, no porque pudiera reparar algo, sino porque simplemente había sido amable. Matt observó desde el sofá. Cuando sus ojos se encontraron, él le dedicó una sonrisa, pequeña pero sincera. Esa noche, después de que Diane se durmiera bajo una manta prestada, Julie se sentó en silencio, girando la pulsera en sus manos antes de deslizársela en la muñeca. Era torcida, incómoda y perfecta. La joya menos atractiva que jamás había visto y el regalo más preciado que había recibido. El apartamento estaba inusualmente silencioso a la mañana siguiente, sin suaves tarareos, sin pequeños pasos amortiguados por el gastado suelo de madera. Julie se revolvió en la cama.
El sol ya proyectaba una luz pálida a través de las finas cortinas. Se estiró lentamente, frotándose el sueño de los ojos, esperando oír el suave murmullo de una niña despertando, o la voz baja de Matt dando las gracias de nuevo. Pero solo había silencio. Se incorporó de repente y miró hacia la sala. Las mantas del sofá estaban cuidadosamente dobladas. El pequeño jersey que Diane había usado ahora colgaba del respaldo de la silla, recién lavado y con un ligero olor a lavanda. Se le apretó el pecho. Julie se levantó y entró con cuidado en la cocina. La olla de la sopa había sido lavada y secada, el fregadero impecable. La habitación tenía la inquietante pulcritud de un espacio recién limpiado antes de irse, y entonces lo vio. Sobre la pequeña mesa redonda cerca de la ventana había un pañuelo blanco doblado con gran precisión. Sus esquinas nítidas estaban alineadas como algo de otra época. Encima de él había un trozo de papel doblado por la mitad. Los dedos de Julie temblaron ligeramente al levantarlo. La letra era fuerte, elegante y claramente masculina. Gracias, Eso era todo. Sin nombre completo, sin explicación, sin número de teléfono, solo un silencioso agradecimiento de un hombre que no había tomado nada excepto refugio por una noche y había dejado algo mucho más pesado. Su silencio. Se apretó el papel contra el pecho por un momento, luego desdobló el pañuelo. Dentro había un dibujo, hecho con crayones, de trazos audaces e infantiles. Una mujer con cabello largo y amarillo sonriendo, sosteniendo algo verde y redondo en su mano, la pulsera. Julie se reconoció al instante. Diane la había dibujado de pie bajo un cielo lleno de estrellas, con las líneas desiguales pero alegres, y a cada lado de ella había un hombre más alto y una niña pequeña, los tres tomados de la mano. Julie se hundió lentamente en la silla, incapaz de contener las lágrimas. Solo había sido una noche, unos cuantos cuencos de sopa, un sofá para dormir, pero había marcado la diferencia. Había importado lo suficiente para que Diane le dejara esto. Se secó los ojos, luego miró el refrigerador. Después de un segundo de vacilación, se puso de pie y recuperó la pulsera de alambre de la mesa de café donde la había dejado antes de acostarse. El alambre verde captó la luz de la mañana como un cristal de color. Sin pensarlo demasiado, sujetó la pulsera junto al dibujo en la puerta del refrigerador, asegurándolos ambos con un solo imán. Dio un paso atrás y lo miró. El extraño y torpe círculo de alambre y la alegre imagen de sí misma como alguien cálido, alguien necesario. Parecía esperanza. Parecía algo que había olvidado que podía ser. Julie no sabía a dónde habían ido Matt y Diane. No sabía por qué se habían ido tan temprano ni dónde dormirían esa noche. Pero sabía esto. Realmente la habían visto. No como la mujer despedida. No como la hija que siempre se apresuraba a cuidar de otra persona. La habían visto como alguien que importaba, alguien que ayudaba. Y ahora su pequeña cocina, con sus azulejos desconchados y sillas de segunda mano, se sentía como un lugar sagrado. Se volvió a sentar a la mesa y envolvió sus manos alrededor de una taza de café que ni siquiera se había dado cuenta de haber servido. El asiento frente a ella estaba vacío, pero en el silencio de esa mañana no se sintió como una pérdida. Se sintió como el comienzo de algo que aún no podía nombrar, pero sabía que era real. Los días siguientes se difuminaron en una dura rutina de rechazos y cansancio. Julie caminaba las calles diligentemente con un currículum recién impreso, deteniéndose en cafeterías, tiendas minoristas y oficinas, cualquier lugar con un letrero de «Se busca personal». Pero nadie contrataba a alguien como ella, una desertora universitaria, una ex recepcionista con disponibilidad irregular, una mujer que se veía un poco demasiado agotada, un poco demasiado delicada. En una oficina del centro, una mujer con tacones altos escaneó su solicitud por menos de 5 segundos antes de levantar la vista. «Honestamente», dijo sin ninguna simpatía, «pareces demasiado amable para este ambiente.
Necesitamos a alguien más fuerte. Demasiado blanda. Las palabras se le pegaron como una mancha que no podía quitar. Julie salió del edificio en silencio, con el pecho apretado, la vergüenza ardiéndole detrás de los ojos. Intentó concentrarse en la acera, no en el dolor de cabeza punzante que se acumulaba detrás de sus sienes o el aleteo de la preocupación que subía por su pecho como humo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse detrás del horizonte gris, el teléfono de Julie sonó. Miró la pantalla y vio el número del hospital. Se le encogió el estómago. Cuando llegó sin aliento y con la cara roja de correr las 12 cuadras, no podía permitirse un taxi. La enfermera la recibió con un portapapeles y una mirada de preocupación profesional. Su madre sufrió un ataque cardíaco menor, explicó la enfermera. Ahora está estable, pero necesitará ajustes en la medicación y observación prolongada. Julie asintió, apenas oyendo el resto. Las palabras «ataque cardíaco» resonaron como un tambor en su mente, y detrás de ese eco había una pregunta para la que no tenía respuesta. ¿Cómo pagaré todo esto? El camino de regreso a casa fue silencioso. Caminó todo el trayecto, con los brazos cruzados alrededor de sí misma contra el viento cortante, ignorando el dolor sordo en sus pantorrillas y el escozor agudo de las lágrimas que se negaba a dejar caer sobre el pavimento. Cuando finalmente llegó al apartamento y cerró la puerta tras de sí, el silencio dentro parecía más fuerte que el de la ciudad. La envolvió como una niebla. Dejó caer su bolso al suelo y se dirigió a la cocina, sintiéndose entumecida. Sus ojos se posaron en el refrigerador donde el dibujo infantil aún colgaba torcido bajo el imán. Junto a él, la pulsera, esa cosita rara. Julie la miró fijamente. El lazo de alambre, deforme, verde brillante, las cuentas de plástico espaciadas irregularmente, el tipo de cosa que la mayoría de los adultos desecharían. Después de sonreír cortésmente, levantó la mano. Sus dedos se curvaron alrededor del imán. Le temblaba la mano. Quería arrancarlo, tirarlo a la basura, borrar el recuerdo de ese breve momento de esperanza porque dolía más que nada pensar que tal vez, solo tal vez, alguien había visto valor en ella. Y sin embargo, aquí estaba, más rota que nunca. Su mano flotaba allí. El imán se aflojaba ligeramente. Luego sus ojos se desviaron hacia el dibujo de crayones. Una mujer con cabello amarillo sonriendo bajo un cielo lleno de estrellas, tomada de la mano con una niña pequeña. Las palabras de Diane volvieron como un susurro. «Eres la primera persona que me sonrió hoy». La mano de Julie bajó. Dejó que el imán volviera a su lugar y se hundió en el suelo. Su espalda se apoyó en los armarios inferiores. Sus rodillas se pegaron al pecho, los brazos fuertemente abrazados a ellas. Y entonces, finalmente, lloró. No lágrimas educadas, no frustración silenciosa. Esto era un llanto desgarrador, crudo, agitado y sin filtros. Dolor por todo lo que había perdido. Miedo por lo que aún podría perder. Y en algún lugar dentro de ella, enterrada como una piedra en el fondo de un río, estaba la vergüenza por atreverse a esperar, aunque fuera por un momento, que ella importaba. «No quiero rendirme», susurró entre jadeos ahogados. «Pero estoy tan cansada, estoy tan cansada». La luz de la cocina parpadeó suavemente sobre ella, proyectando sombras suaves contra la pared. La pulsera permaneció, todavía sujetada junto al dibujo, intacta. Había sobrevivido lo peor de ella, y de alguna manera, ella también. La llamada llegó un martes por la mañana, justo después de que Julie regresara de la última cita de su madre. Estaba pelando zanahorias en la cocina, intentando que la sopa durara el resto de la semana, cuando su teléfono vibró. Número desconocido. Casi lo dejó ir al buzón de voz, pero algo la impulsó a contestar. «Hola, señorita Julie Harper». La voz al otro lado era profesional, concisa. «Soy Sara del Departamento de Recursos Humanos de Westbrook Corporation. Nuestro director ejecutivo desea concertar una reunión con usted a la mayor brevedad».
Julie parpadeó. Yo... ¿Qué? Lo siento. Ya no trabajo allí. Sí, lo sabemos, respondió la mujer suavemente. Aún así, la solicitud sigue en pie. Él pidió específicamente por su nombre. El corazón de Julie dio un vuelco. ¿Hice algo mal?, preguntó con voz pequeña. No, dijo la mujer. Solo venga, por favor, mañana a las 10 a.m. Cuando Julie colgó, se quedó congelada por un momento en su cocina. Miró su reflejo en la puerta del microondas, cabello sin lavar, ojeras, un delantal manchado de caldo. ¿Por qué querría verme un CEO?, susurró a nadie. A la mañana siguiente, se vistió con la ropa más limpia que tenía, pantalones negros y una blusa que había planchado la noche anterior. Sus nervios zumbaban bajo su piel durante todo el viaje en metro. Evitó su reflejo en el espejo del ascensor, segura de que se veía fuera de lugar en el edificio corporativo por el que antes caminaba todos los días. La recepcionista la recibió con una sonrisa educada y la dirigió al piso ejecutivo. Julie salió del ascensor y entró en un mundo al que nunca antes había accedido. La alfombra era gruesa, las paredes estaban forradas con arte abstracto y premios de cristal. Olía ligeramente a cuero y café recién hecho. Se alisó la blusa, su estómago se retorcía. ¿Qué hago aquí? Una asistente alta abrió una gran puerta al final del pasillo y le hizo un gesto para que entrara. La está esperando. Julie entró y se detuvo. Al fondo de la elegante y moderna oficina, detrás de un amplio escritorio de madera pulida, estaba Matt. Llevaba un traje azul marino, perfectamente ajustado, su postura compuesta, las manos holgadamente entrelazadas frente a él. Parecía en todo un ejecutivo poderoso, pero sus ojos eran los mismos, suaves, amables y claramente familiares. A Julie se le cortó la respiración. Matt, dijo, apenas por encima de un susurro. Antes de que pudiera responder, una vocecita gritó de alegría. ¡Julie! Julie se giró justo a tiempo para atrapar a Diane, que se lanzaba a sus piernas, abrazándola con puro y desenfrenado deleite. La niña la miró con ojos brillantes. Papi dijo que quizás te veríamos de nuevo. Julie se arrodilló y la abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas de asombro. Hola, cariño. No sabía que estarías aquí. Matt dio un paso adelante, sonriendo. Ella tampoco. Quería que fuera una sorpresa. Julie se puso de pie lentamente, todavía tomando la mano de Diane. Yo... no entiendo. Matt señaló el sofá junto a la ventana. Siéntate conmigo, por favor. Se movieron a la zona de asientos, y Julie se sentó rígidamente al borde del cojín. Diane se subió a su lado, apoyando la cabeza en el brazo de Julie como si nunca se hubiera ido. Matt se sentó frente a ellas. Te debo una explicación, comenzó, y probablemente mucho más. Julie solo podía mirar fijamente. Compré Westbrook hace 2 semanas, dijo. He estado en conversaciones durante meses, pero el acuerdo final se cerró recientemente. Soy el nuevo director ejecutivo. Julie parpadeó, todavía asombrada. ¿Eres qué? Matt esbozó una leve sonrisa. Me tomé un descanso del mundo de los negocios después de que mi esposa falleciera. Esa noche nos encontraste. Diane y yo acabábamos de ser rechazados de nuestro alojamiento temporal. Sin calefacción, sin plan. Estaba en mi punto más bajo. Julie tragó saliva con dificultad, con los ojos bien abiertos. Tú no sabías quién era yo, solo ayudaste, sin preguntas, sin expectativas. Esa clase de amabilidad, bajó la mirada por un momento, me recordó quién quería ser. Julie sintió que su corazón latía con fuerza. Este hombre, este desconocido, no era solo un padre al que había ayudado una noche. Ahora era el director de la empresa que la había despedido.
Quería agradecerte adecuadamente, dijo Matt con voz baja. Pero más que eso, esperaba ofrecerte algo mejor. Julie lo miró fijamente, tratando de procesar los hechos, el extraño giro de los acontecimientos que los había reunido de nuevo. Se inclinó ligeramente. ¿Considerarías regresar? No a tu antiguo puesto, sino a algo más importante. Julie abrió la boca, pero no le salieron palabras. Todo lo que pudo hacer fue mirar a Diane, quien trazaba pequeños círculos en su brazo y sonreía como si este fuera el día más normal del mundo. Y de alguna manera, en ese momento surrealista e increíble, todo comenzó a tener sentido. Julie se sentó en silencio al borde del sofá de cuero, con las manos firmemente entrelazadas en su regazo, el peso del momento aún asimilándose. Frente a ella, Matt se parecía menos a un CEO ahora, y más al hombre que había conocido esa noche helada. Cansado pero presente, cauteloso pero sincero. Dejó escapar un lento aliento y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «El nombre de mi esposa era Caroline», comenzó, con voz firme pero baja. «Ella era el centro de nuestras vidas, inteligente, divertida, ferozmente protectora de Diane. Tenía una manera de entrar en una habitación y hacer que todos se sintieran cómodos». Julie asintió suavemente, sintiendo la profundidad de su tristeza, tanto en lo que no decía como en lo que sí. Murió en un accidente automovilístico hace 8 meses. Fue repentino. No había nada que nadie pudiera hacer. Un momento estábamos planeando la fiesta de 5º cumpleaños de Diane, y al siguiente... Su voz se apagó, su mandíbula se tensó. Todo se detuvo. Julie sintió que se le apretaba el pecho. «Lo siento mucho», dijo suavemente. Matt asintió levemente. «Después del funeral, intenté volver al trabajo, liderar, pretender que las cosas podían volver a la normalidad, pero no pude. Entraba en las salas de juntas y me sentía como un extraño en mi propia vida». Se recostó, mirando hacia Diane, que ahora estaba tranquilamente mirando un libro de imágenes al otro lado de la oficina. «Así que me aparté», continuó. «Me llevé a Diane conmigo. Nos quedamos en lugares alquilados, visitamos áreas que Caroline siempre había querido que viéramos. No estaba exactamente huyendo, simplemente no sabía quién era sin ella». Julie escuchó, con el corazón dolorido, entendiendo cada vez más por qué él había parecido tan vulnerable esa noche. Esa noche, se suponía que debíamos registrarnos en un apartamento de corta estancia, dijo. Algo salió mal con el sistema de reservas, y para cuando me di cuenta de que no teníamos a dónde ir, ya estaba nevando. Intenté encontrar un motel cercano, pero todo estaba lleno o demasiado lejos. Terminamos sentados frente a esa cafetería, esperando, con la esperanza de poder resolver algo antes de que Diane se congelara. Miró a Julie a los ojos ahora, inquebrantable. «Y entonces apareciste tú». Julie tragó saliva con dificultad. «No sabías quién era yo, no pediste nada. Simplemente abriste tu puerta, nos diste de comer, hiciste reír a mi hija, algo que no la había visto hacer en semanas. Esa noche lo cambió todo». Se inclinó ligeramente. «Me recordaste que la gente todavía se preocupa, que la decencia no ha desaparecido. Me recordaste qué tipo de líder quiero ser y qué tipo de empresa quiero dirigir». Julie sacudió la cabeza lentamente. «Yo solo intentaba ayudar». «Y lo hiciste», dijo. «Más de lo que sabes». Se levantó entonces, caminó hacia su escritorio y sacó una carpeta delgada. Dentro había una carta formal y una oferta de trabajo. «Compré Westbrook, no solo porque era una buena inversión», dijo, «sino porque quiero reconstruirla para que sea un lugar que valore a las personas, no solo el dinero. Y quiero a alguien a mi lado que entienda lo que eso significa de verdad». Julie miró la oferta. Su estómago se contrajo. Era más dinero del que jamás había ganado. Un título que nunca había imaginado para sí misma.
No sé si estoy calificada, dijo en voz baja. No terminé la universidad. Era recepcionista. Matt sonrió suavemente. Julie, no necesito a otra persona con un currículum impresionante. Necesito a alguien con compasión. Alguien que se presente. Alguien que abra las puertas a extraños en la nieve. Ella contuvo un torrente de emoción, sin saber cómo responder. Después de todo lo que había perdido, todo lo que había cuestionado sobre sí misma, esta oferta le parecía irreal. Vi tu fuerza cuando pensaste que nadie te estaba mirando, dijo Matt. Creo en esa versión de ti, y espero que tú también lo hagas. Julie miró fijamente el papel en sus manos, luego al hombre que una vez había arreglado el cajón de su cocina sin decir una palabra. Quizás, solo quizás, este no era el final de algo. Quizás aquí era donde todo finalmente comenzaba. El ascenso fue inesperado, pero no indeseado. Julie se había dedicado a su nuevo rol como jefa de bienestar de los empleados y enlace comunitario con el tipo de dedicación que solo alguien que había experimentado dificultades podía ofrecer. Creó programas para ayudar al personal que lidiaba con enfermedades, cuidado de niños y cansancio extremo. Escuchaba historias, recordaba nombres, pero la amabilidad, incluso cuando es sincera, no te protege de las críticas. Los comentarios susurrados comenzaron en la sala de descanso. Ella era solo una recepcionista, ¿verdad? Escuché que ni siquiera terminó la universidad. Seamos honestos, nadie es ascendido tan rápido a menos que tenga algo con el jefe. Julie fingió no escuchar. Sonrió, asintió cortésmente. Rellenó su café hasta que una tarde pasó junto a la fotocopiadora y escuchó a un hombre murmurar. Supongo que rescatar a un CEO del frío te da más que un simple gracias hoy en día. Llegó a su oficina antes de que cayeran las lágrimas. Detrás de la puerta cerrada, Julie se hundió en su silla y se cubrió la cara con las manos. Su respiración salía en ráfagas cortas y una ola de duda subió como una marea dentro de ella. Creen que soy un fraude. Creen que no merezco esto. Quizás tienen razón, quizás no. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Se secó las mejillas rápidamente, tratando de estabilizar su voz. Sí. Matt abrió la puerta lentamente. Sus ojos se posaron en su rostro surcado de lágrimas, y no dijo nada. Simplemente cruzó la habitación, se arrodilló junto a su silla y le tomó la mano. «Ven conmigo», dijo suavemente. No hizo preguntas, no la sermoneó. Ese fin de semana llevaron a Diane al parque. Julie empujó a la niña en los columpios, riendo mientras Diane gritaba de felicidad. Más tarde, volaron juntos una cometa roja brillante bajo el cielo azul pálido, y Diane insistió en dibujarlos a cada uno de ellos con tiza en la acera. Papi, Julie y yo tomados de la mano. Compraron helados de un carrito de vendedor, y Julie se sentó en el banco mientras Matt le entregaba un cono. Durante mucho tiempo, se sentaron allí en silencio, viendo a Diane perseguir palomas y mariposas con igual entusiasmo. «Ella no ve los rumores», dijo Matt por fin. «Ella solo ve quién eres para ella». Julie miró su regazo. «Pero los demás sí». «Te ven a ti», dijo Matt. «Pero no conocen tu historia». Hizo una pausa. «Quizás es hora de que la conozcan». Ese lunes, Matt envió una invitación a toda la empresa. Reunión general, jueves, 4 p.m. Se fomenta la asistencia. Todo el personal se reunió en el gran auditorio. El aire zumbaba de curiosidad. Miradas de reojo, algunas puestas de ojos. Matt se paró en el podio, no con traje, sino con un jersey suave y pantalones. Parecía más un hombre que un CEO. Comenzó sin un guión. «Muchos de ustedes conocen a Julie Harper», dijo con voz tranquila. «Algunos han trabajado junto a ella, algunos bajo su liderazgo. Pero quiero que sepan quién era ella antes de eso». Les habló de la tormenta de nieve, de una mujer con ojos cansados y manos suaves,
que abrió su puerta a un hombre y una niña pequeña sin ningún lugar a donde ir, que no hizo preguntas, que no esperaba nada a cambio. «Ella no sabía quién era yo», dijo Matt. «Solo sabía que teníamos frío, miedo y estábamos solos, y nos dio calor, comida y dignidad». Metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño. Una pulsera de alambre, verde y desigual, con 2 cuentas de plástico colgando torcidamente de un lado. «Esto», dijo, levantándola. «Fue un regalo de mi hija para Julie esa noche. Ella la llamó su pulsera de agradecimiento». La miró por un largo momento antes de colocarla cuidadosamente sobre la mesa frente a él. «La he llevado puesta todos los días desde entonces porque sin esta pulsera, yo no estaría aquí. Sin Julie, esta empresa no sería lo que está llegando a ser. Ella me recordó que el liderazgo no se trata de poder, sino de compasión». El silencio cayó sobre la sala como una manta. No más susurros, solo quietud, y luego lentamente aplausos. Un par de manos, luego otras, hasta que la sala resonó con ellos. Julie se sentó en la primera fila. Las lágrimas le resbalaban silenciosamente por las mejillas. Esta vez no de dolor, sino de alivio. Había sido vista, verdaderamente vista. Y finalmente, había sido creída. Las semanas posteriores a la reunión general trajeron un cambio tranquilo. La empresa se sentía más acogedora, más humana. La gente dejó de evitar el contacto visual. Le sonreían a Julie, le confiaban cosas, confiaban en ella, no por su título, sino porque sentían que entendía. La puerta de su oficina permanecía abierta. Visitó departamentos, hizo las preguntas que otros pasaron por alto. Lanzó iniciativas comunitarias, asistentes de guardería, grupos de apoyo. Lentamente, las barreras entre títulos y personas comenzaron a desaparecer. En casa, la vida floreció de nuevo. Su madre, antes enferma y silenciosa, ahora reía jugando a las cartas y viendo películas antiguas. El programa de bienestar cubría sus tratamientos. Por primera vez en años, Julie sintió que realmente estaba viviendo, no solo sobreviviendo. Y luego estaba Diane. Los fines de semana se convirtieron en su costumbre. Julie, Matt y Diane haciendo senderismo por senderos soleados, horneando con demasiada harina, acampando bajo las estrellas. Diane insistía en añadir chispas a todo, incluso a los huevos revueltos. Una tarde, Diane entró corriendo, aferrando un dibujo de crayones. «Mira, somos nosotros», radiante. 3 monigotes, uno con corbata, otro con vestido y una niña entre ellos. «Papá, mamá, Julie y yo», decía. A Julie se le apretó la garganta. Más tarde esa noche, mientras leían junto a la chimenea, Diane se apoyó en ella. «Le pedí a Dios que enviara a alguien como tú», susurró. Julie parpadeó. «¿Lo hiciste?» Diane asintió. «Y creo que me escuchó». Julie miró a Matt. Sus ojos se encontraron. No dijeron nada, pero todo se entendió en el silencio. En la celebración invernal anual de la empresa, Matt subió al escenario, con Diane a su lado. «Esta mujer transformó mi vida y la de mi hija una noche en la que no teníamos a dónde ir». Entonces, para sorpresa de todos, se arrodilló sobre una rodilla. Suspiros de asombro recorrieron la multitud. De su bolsillo, sacó una pequeña caja con un anillo de zafiro. «Julie Harper», dijo, con la voz llena de emoción, «fuiste nuestra luz guía, nuestra esperanza. ¿Serás nuestro hogar permanente?» Las lágrimas corrían por las mejillas de Julie. Diane corrió al escenario y la abrazó. «¿Esta es nuestra familia ahora?», preguntó. Julie se arrodilló a su lado, le besó la mejilla y se volvió hacia Matt. «Sí», susurró. «1000 veces sí». Estallaron los aplausos. El confeti flotó como la nieve. Su boda de primavera fue pequeña, perfecta,
junto a un lago tranquilo bajo el sol suave y árboles que se balanceaban. Sin oro, sin extravagancia, solo margaritas, música y amor. Julie caminó por el pasillo con un sencillo vestido color marfil, su madre tomándola del brazo. En su muñeca no había un ramo, sino una pulsera verde torcida hecha de alambre y 2 cuentas. Durante los votos, Diane se sentó entre ellos, tomándoles ambas manos. Después del beso, les sonrió de oreja a oreja. «Lo logramos», dijo. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse hacia el horizonte, caminaron de la mano por el sendero de piedra junto al lago. Julie, Matt y Diane, con las sombras arrastrándose detrás de ellos. Julie miró hacia atrás una vez hacia el horizonte lejano, la torre donde había perdido su trabajo. Una vez había parecido el final, ahora era simplemente donde todo había comenzado. Gracias por acompañarnos en este conmovedor viaje. Una historia que nos recuerda cómo un acto de bondad puede cambiar el camino de múltiples vidas. Julie abrió su puerta en una noche nevada, sin saber que estaba entrando en un nuevo destino, uno construido no por títulos o riqueza, sino por empatía, coraje y afecto. Si esta historia te conmovió profundamente, te hizo creer un poco más en la humanidad, o incluso te sacó una lágrima, por favor no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Te traemos historias emocionales auténticas que sanan, inspiran y tocan el corazón. Porque a veces, todo lo que necesitamos es una historia para recordarnos que el mundo todavía guarda calidez. Hasta la próxima. Sigue creyendo en la bondad y mantén tu corazón abierto.